Ok, en el examen de estadística se nos solicita lo siguiente. Ya en este caso yo tengo la tabla que se nos solicita, ya la hice, pero vamos a explicar cada una de las cosas. Se nos pide de la siguiente tabla rellenar la frecuencia. Tenemos dos espacios que rellenar y es en la frecuencia, en mi caso es 28, que son los dos primeros dígitos de mi cédula, y 12, que son los últimos dígitos de mi cédula. Ese es el primer paso de esta tabla. Siguiendo con lo que se nos pide calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Ok, ¿cómo calculamos la media aritmética? La media aritmética no es más que, bueno, primero que nada, para esto vamos a necesitar lo siguiente. La frecuencia, ¿verdad? Tenemos que hacer la suma de todas las frecuencias. La suma de todas las frecuencias es este resultado que tenemos aquí, 584. La marca de clase es por así decirlo, la mitad de los intervalos, por lo menos. Si agarramos este intervalo, límite superior más el límite inferior, y lo dividimos entre 2, nos va a dar este resultado, que aquí lo tenemos. A2 más B2, lo dividimos entre 2 y nos da 0,24 de este intervalo específicamente. Y así hacemos con todo. Y así conseguimos la marca de clase. Ok, después tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la suma de cada una de las frecuencias, por lo menos. En esta primera solo se suma esta, pero en esta segunda se suma esta y esta. En esta tercera se suma esta y esta. En esta cuarta se suma esta y esta. Y así con todas. Y la única forma de verificar si eso está bien es que nos tiene que dar el mismo resultado que la frecuencia, la suma de todas las frecuencias. En este caso coinciden 584, 584. Y esta operación la vamos a necesitar para lo que es la media aritmética, que es multiplicar la frecuencia por la marca de clase acumulada, que es esto, ¿verdad? Simplemente multiplicas este por este y este es el resultado. Bueno, aquí lo podemos ver cómo sería la operación en Excel, que sería multi C2 y D2, C2, D2. La operación nos da 14,16 y así con todo. Después, todo esto se va a sumar y nos va a dar este resultado. En este caso, claro, cabe destacar que yo no simplifiqué ninguna expresión, dejé todos los decimales, tal cual como lo daba las operaciones de Excel. Ok, una vez ya tenemos este resultado y este resultado, podemos ahora sí hacer la media aritmética, que la media aritmética no es más que la suma, la suma de toda esta operación, que en este caso es 1072,05, dividido entre la suma de todas las frecuencias, que es 584, y nos da este resultado, 1,8357, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos lo que sería la media aritmética. Ahora necesitamos la mediana. ¿Cómo sacamos el cálculo de la mediana? En este caso sí, la mediana es un poco más extensa. Y necesitaremos, antes que nada, realizar una operación. Aquí podemos ver en este paréntesis que tenemos 292. Ok, pero ¿de dónde viene ese 292? Eso es de n sobre 2. ¿Quién es n? N es 584. N lo vamos a utilizar bastante. Entonces, memorizando eso, diremos 584 dividido entre 2 da 292. Ahora que sabemos ese resultado, 292, nos vamos a venir aquí a nuestra tabla y vamos a buscar en la frecuencia acumulada, a ver, 245 por exceso, se va a agarrar el intervalo de la frecuencia acumulada de 320, porque aquí teníamos
esa operación nos dio 292 y la que más se asemeja o se aproxima es 320, ¿correcto? Entonces, ahora que sabemos que ese es el intervalo que vamos a trabajar, por lo menos yo en mi caso lo remarqué en amarillo. Ok, y así ya lo denoto para saber que estoy trabajando en ese intervalo, en el de 1,52 hasta 1,8. Ok, siguiendo la operación, necesitamos ahora sí, ya que sabemos cuál es el intervalo que estamos trabajando, vamos a colocar el límite inferior. El límite inferior es 1,52 más el IC. En mi caso, el IC es general para todas las operaciones que vamos a hacer aquí, porque no se necesita un IC diferente. ¿Y cómo calculamos el IC? Ya, que esto se volvió ok, ahí está. No, ya va. Ok, vamos a dar enter. Ok, el IC lo calculamos de esta forma. Vamos a tomar el límite superior menos el límite inferior. Como vemos aquí, límite superior menos el límite inferior nos da 0,28. Ok, ahora guardamos ese resultado aquí porque lo vamos a utilizar. Entonces, en la mediana, utilizamos el límite inferior más el IC, que el IC va a multiplicar el resultado de n sobre 2 menos, aquí vemos que dice 245, pero ¿por qué 245 si aquí es 320? Bueno, el 245 viene de la... Ya. Ok, el 245 viene de la operación de la frecuencia acumulada anterior. En este caso es 245, como podemos ver aquí. La frecuencia acumulada que nosotros estamos trabajando es 320, pero en esta resta se nos solicita es la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 245, dividido toda esta parte de aquí, dividido entre 75. ¿Pero por qué 75? Porque esa es nuestra frecuencia, es la que estamos trabajando, como vemos aquí. Y esa operación nos da este resultado, 1,69546, 6 periodos. Ok, ya tenemos la mediana. Ahora necesitamos la moda. Para la moda vamos a necesitar dos cosas adicionales, que es delta 1 y delta 2. ¿Cómo se hace la operación de delta 1? Delta 1 no es más que la frecuencia que estamos utilizando menos la frecuencia anterior, ¿verdad? Aquí tenemos 75 menos 65, que es la frecuencia anterior. Al contrario, en delta 2 se utiliza la frecuencia que estamos utilizando menos la frecuencia que sigue, en este caso es 12. Y aquí ya guardamos los dos resultados y lo vamos a utilizar para calcular la moda. La moda no es más que utilizar el intervalo que estamos trabajando, que es 1,52, que en este caso es A7, como podemos ver, A7, 1,52 más, abrimos un paréntesis y colocamos I19. ¿Quién es I19? Delta 1. Digo, I19, aquí está, es nuestro IC. Eso va a estar multiplicado, ahora sí, por delta 1, que es G19. ¿Ven? Cerramos el paréntesis y esto va a estar dividido por delta 1 más delta 2. Y esa operación nos va a dar la moda, que es 1,558356,164. Ok, ya tenemos todos los resultados necesarios que se nos piden en esta oportunidad. Aquí también vamos a luego, cuando estemos en la parte de las preguntas, vamos a tener los percentiles
que eso lo vamos a utilizar para creo que es la segunda pregunta. Bueno, por aquí yo tranco el video. Ok, ahora pasemos a la parte de las preguntas. Y voy a ser directo con las respuestas. No voy a leer la pregunta. Ok, respuesta de la 1. Tenemos que los resultados que nos dieron, la media aritmética, la mediana y la moda, por lo menos en la media aritmética es 1,83, por redondear, 1,83. La mediana, 1,69. Ok, la moda, 1,55. Ok, observando estos valores podemos notar que la media aritmética es mayor que la mediana y la moda. Esto sugiere que la distribución puede ser asimétrica hacia la derecha, es decir, sesgada hacia la derecha. En una distribución asimétrica hacia la derecha, la cola derecha de la distribución se extiende más lejos que la cola izquierda. En este caso, hay valores más altos en el extremo derecho de la distribución de los tiempos de los atletas. Ok, respuesta 2. Estos son los tiempos de los atletas. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que utilizamos los percentiles? Bueno, esta es la pregunta en la que por lo cual se hacen esos cálculos. Voy a decir aquí los resultados y ahorita vamos a ir al Excel nuevamente. Para el percentil de 75% nos dio como resultado 2,76 minutos. Para el percentil 90% nos dio 3,26 minutos. Para el percentil 25% nos dio 0,94 minutos. Como podemos ver, en el que se realiza el menor tiempo es el 25% nada más de los atletas. Ok, vamos a ir al Excel para mostrar cómo se hicieron esos cálculos. Ok, aquí volvemos al Excel y tenemos para el percentil 75%. ¿Qué vamos a hacer para ese percentil 75%? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Primero que nada, vamos a utilizar este 75%. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Muy sencillo. Aquí vemos que el resultado nos dio 438, ¿verdad? 438. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Hay que hacer una operación que es n por m dividido entre 100. Siempre va a ser 100. En los percentiles siempre va a ser 100. Entonces, básicamente es lo siguiente. N va a ser el número, o sea, 584, y M va a ser 75. Entonces va a ser 584 por 75 dividido entre 100. Ese resultado nos va a dar 438 en este caso. Entonces nos venimos aquí a la tabla y buscamos por exceso 438, llegamos a 477 y lo marcamos en este color como anaranjado, ¿verdad? Para diferenciarlo. Ahora que sabemos en qué intervalo estamos trabajando, vamos a realizar las operaciones. Entonces diremos el límite inferior, que aquí lo tenemos, 266, más el IC, sí, ¿verdad? El IC, ¿verdad? Ok. El IC, que va a ser el mismo IC. ¿Se acuerdan que aquí colocamos 1,8 menos 1,52 y nos dio 0,28? Bueno, en este caso es igual. Podemos hacer la verificación. Colocamos aquí igual 2,94 menos 2,66 y nos va a dar el mismo resultado. ¿Ven? El mismo resultado. Entonces, ya sabemos que este IC es general para todas las operaciones en esta tabla. Ok, continuando después de haber explicado eso. Entonces 266, que es el límite inferior, más el IC que multiplica a la operación de aquí de adentro. 438, ya sabemos cómo lo sacamos, menos 415. 415, ¿por qué? Porque es la frecuencia acumulada anterior. Okay, aquí la tenemos, 415. Dividido entre 62, ¿por qué 62? Porque es la frecuencia en la que estamos trabajando. Esa operación nos da 2,76, como ya mostré antes en el blog de notas donde tengo las respuestas
que se nos realizaron. En el percentil 90, ok, ¿cómo sacamos ese percentil 90? 525,6 nos dio el resultado. Ya recordemos que es de la multiplicación de n por m dividido entre 100. Entonces si nos dio 525,6, ¿a qué se aproxima? A ver, 522 no nos sirve. 552, ese sí nos sirve, perfecto. Entonces utilizamos todo este intervalo, ¿ok? Entonces vamos con el percentil 90. Utilizamos el límite inferior de ese intervalo, que es 3,23, ¿verdad? Más el IC, que ya sabemos que es en general, que multiplica 525,6, que es la multiplicación que acabamos de hacer, y la división, menos 522, que es la frecuencia absoluta anterior, 522, dividido entre 30, que es la frecuencia en la que estamos trabajando. Esa operación nos va a dar 3,26 para el percentil 25%. Exactamente igual. Aquí, n por m, o sea, 584 por 25 dividido entre 100 nos da 146. Nos venimos aquí y miren, 146 tenemos un valor exacto, o sea, no tenemos que hacer por aproximación, por exceso, por nada. Ya tenemos 146 aquí en la tabla, en la frecuencia acumulada. Entonces sabemos que vamos a utilizar todo este intervalo. Vamos a estar trabajando en él. Yo lo coloqué en rojo para diferenciarlo. Y creo que no hablé de este, que lo coloqué en azul. Ok. Volvemos aquí, con el percentil 25%. Entonces esta operación es exactamente igual que las otras. Utilizamos el límite inferior de ese intervalo, 0,66, más el IC, que multiplica a la operación que acabamos de hacer, 146, menos 118, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido entre 28, que es la frecuencia que estamos trabajando. Eso nos da 0,94. Y vemos que tiene lógica. Ok, sigamos con la siguiente pregunta. Ok, volvemos aquí. Respuesta de la 3. Para determinar el tiempo en minutos que tienen el 50% de los atletas en la prueba, debemos calcular la mediana. Pero como ya sabemos su valor, podemos concluir que, por lo tanto, en el 50% de los atletas, el tiempo en minutos en la prueba es aproximadamente 1,6955. Esto significa que la mitad de los atletas registraron un tiempo menor o igual a 1,6955 minutos en la prueba. Aquí está la mediana, 1,6954, pero como este es un periodo, se aproxima hacia arriba y es 55. Entonces ese es nuestro resultado para la tercera pregunta. Y vemos que no es tan descabellado, porque miren, por lo menos aquí en el percentil, si fuéramos a sacar un percentil 100, muy posiblemente fuera estado por ahí de los 3,60 minutos, algo así. Aquí en este caso es 3,2, pero miren, la mediana nos dio 1,69. O sea, está muy cerca de ser la mitad de todo esto. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. La respuesta de la 4 es: observando la tabla, vemos que el intervalo con la frecuencia más alta es el intervalo entre 1,52 y 1,80, con una frecuencia de 75 atletas. Por lo tanto, el tiempo en minutos, que es más común en la mayoría de los atletas, se encuentra dentro de este intervalo. Vamos a Excel para mostrar exactamente esa respuesta. Bueno, aquí fácilmente podemos verificar eso. Tenemos el límite inferior, límite superior. Estamos trabajando con este, que es el más importante, y podemos observar que en el intervalo 1,52 hasta 1,8 tenemos 75 atletas. Eso es correcto. Ok, ahora que hemos visto y verificado ese intervalo, diremos, dado que este es un intervalo
podemos estimar el tiempo más común tomando el punto medio del intervalo. Calculamos el punto medio utilizando la fórmula. En este caso es 1,66. Por lo tanto, el tiempo en minutos, que es más común en la mayoría de los atletas, es aproximadamente 1,66 minutos. ¿Ok? Respuesta de las 5. La decisión que debe tomar el jefe del centro deportivo para contratar entrenadores es: contrata a 2 personas. Con eso bastaría para mejorar los tiempos de los atletas. La media aritmética es de 1,8357, por lo tanto entra en la tabla en el intervalo 1,75 hasta 1,85. Y este intervalo nos indica que debe contratar a 2 personas. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya quedado bastante claro. Creo que expliqué absolutamente todo lo que tengo en el Excel y nada quedó al aire. Además, las preguntas están bastante compactas, nada extensas, y la respuesta también. Bueno, feliz día, hasta luego.